No te caigo bien. Eso. Al escucharlo, sabías que era Kiko, ¿verdad? Carlos Villagrán, el niño de las mejillas rojas que hizo reír a generaciones con sus expresiones, su voz chillona y su traje de marinero. Pero ¿qué ocurrió tras los aplausos y las cámaras apagadas? Lo que viene es la historia que nunca se vio en la televisión. La gloria, las caídas, el talento, las peleas y los nuevos comienzos. Si creció contigo, este detrás de escena te dejará sin aliento. En una ciudad de México de mediados del siglo XX, el 12 de enero de 1944, nació Carlos Villagrán, segundo hijo de 4 en una familia sin lujos. Su papá era fotógrafo, su mamá sostenía el hogar, y Carlos, desde niño, aprendió que debía colaborar. Olvidó la primaria. En su lugar, cargaba cámaras, aprendía a revelar. Vivía entre luces y sombras, viendo el mundo a través de negativos. Descubrió también el deporte, pero fue su lente, a los 20 años, la que lo llevó a retratar a atletas de los Juegos Olímpicos de 1968, luego a las estrellas del Mundial de 1970. Fue un gran comienzo, pero su espíritu ansiaba más. Estaba listo para salir de detrás de la cámara y pararse frente a ella. Una tarde, sin saberlo, se subió a un escenario en una obra local, y allí lo vio Roberto Gómez Bolaños, el mismísimo Chespirito. No esperaba encontrar un diamante en bruto, y lo halló. Fue él quien supo que ese hombre alto, elocuente, de carcajada contagiosa, tenía un don para el humor. Así llegó al proyecto que cambiaría su vida. El Chavo del Ocho, todavía en pañales, con guiones por pulir. Carlos aceptó sin experiencia, sin certezas. Sabía de imagen, de paciencia. Trajo su temple de fotógrafo al escenario, midiendo cada gesto, cada pausa. Y llegó el día de la prueba, cuando su risa se encendió en la piel de Kiko. En 1972, cuando Kiko entró en escena, algo explotó. Su personaje hablaba, gesticulaba, actuaba, hasta respiraba dramatismo infantil. Era único. Pero el éxito no se queda solo en la pantalla. Los comerciales, los discos, la exposición pública, todo lo seguía. Y mientras Carlos recibía ofertas para anuncios, promociones, discos y presentaciones, detrás de cámaras comenzó a crecer una tensión silenciosa. Las luces alumbraban al elenco, pero también proyectaban sombras. Bolaños veía en los proyectos personales de Villagrán una fisura en la creación colectiva. Carlos sostenía una verdad propia. Él fue quien dio vida a Kiko, desde la voz picaresca hasta la expresión infantil, y empezó a reclamar lo que creía suyo, los derechos del personaje. La chispa se encendió y la tormenta creció. Y justo cuando lecciones de convivencia y lealtad se ponían en juego, comenzaron las diferencias que nadie vio llegar. ¿Cómo manejar la mezcla entre creatividad personal y trabajo conjunto? ¿Cuál era el límite de la propiedad intelectual en un personaje compartido? Esta es solo la puerta de entrada a un drama personal, profesional y legal. Lo que siguió después cambió su vida. Lo que hizo que se fuera, regresara, se reinventara, esperara, se divorciara de esa infancia que lo definió y volviera a surgir con fuerza distinta. Así que si creciste celebrando su "no te caigo bien", eso, prepárate para recorrer el camino que siguió después. La gloria, la traición, la lucha por su identidad, la búsqueda de una nueva vida lejos del ojo público, y sus reapariciones, rodeadas de nostalgia, ecos del pasado y, sí, algunas heridas. Dale al play, acompáñame a descubrir el verdadero Carlos Villagrán. Prometo revelarte detalles que ni en tus recuerdos aparecen. Un relato que cruza fronteras del humor, el orgullo, la herencia creativa y el poder de decir "esto es mío". Y al final, tal vez lo volverás a escuchar por primera vez. ¿Listo para conocer la historia detrás de esa sonrisa eterna? Las risas ya no eran las mismas. Detrás del maquillaje, los cachetes inflados y los chusma, había dolor. Porque lo que parecía un mundo de bromas entre niños eternos, escondía una guerra silenciosa. Carlos Villagrán había dejado de ser solo un actor y había comenzado a luchar por algo más grande, por lo que él consideraba suyo. El personaje que enamoró a millones tenía una disputa legal detrás. Kiko, con K o con Q, ya no era solo parte de un guión, era parte de la identidad de Carlos.
Pero Roberto Gómez Bolaños, el creador de El Chavo del Ocho, no pensaba igual. Para él, todos los personajes nacían de su pluma, de su mundo. Cuando Carlos intentó quedarse con los derechos del personaje, el conflicto explotó. Y como toda batalla en la industria, terminó en tribunales. Carlos perdió. La justicia dio la razón a Bolaños. El veredicto fue claro y doloroso. Kiko no era suyo. El golpe no solo fue legal, fue emocional, profundo, casi existencial. En el set, el ambiente se volvió insoportable. Don Ramón y la Chilindrina intentaban amortiguar las tensiones, pero el vínculo entre Villagrán y Bolaños estaba roto, irreparable. Carlos lo sabía, debía irse, y en 1979, con el corazón dividido, se despidió del programa, que lo convirtió en una leyenda. Pero fuera del set, la pesadilla no terminó. Televisa, el gigante detrás del programa, cerró todas las puertas. No solo en México, también en otros países de América Latina. El veto fue total. No podía usar al personaje, no podía actuar como Kiko, no podía ni vestirse como él. El silencio mediático lo envolvió. De ser la estrella infantil más querida, pasó a ser una figura incómoda. Muchos se alejaron, otros fingían no conocerlo. La industria, cruel cuando quiere, lo estaba apagando. Y en ese abismo de frustración, Villagrán cometió un error que lo marcaría para siempre. Pondría recompensa por la cabeza de Bolaños, llegó a decir. No fue una amenaza real. Fue una explosión de rabia, de impotencia, de sentirse traicionado por el mismo sistema que lo había glorificado. Años después, él mismo reconocería que fue un desliz, pero el daño ya estaba hecho. Las ofertas desaparecieron. Las llamadas dejaron de llegar. El hombre que había hecho reír a medio continente ahora se preguntaba cómo mantener a su familia. No tenía respuestas, pero tampoco tenía intención de rendirse. Entonces, decidió comenzar de nuevo. Con el alma herida, emigró a Venezuela. Allí, Kiko volvió, rebautizado con K para evitar conflictos legales. Intentó recuperar la magia en nuevas series. Niño de Papel, Federico, Ake Kiko. Cada producción era un intento de volver a nacer. Pero el mundo había cambiado, y aunque el rostro era el mismo, la magia de la vecindad no pudo replicarse. Los ratings no acompañaron. La nostalgia no fue suficiente. Y Carlos, en silencio, empezó a entender que Kiko había sido único, irrepetible, inimitable. Pero también empezó a descubrir algo más profundo, que su valor no estaba solo en un personaje, sino en su historia, su lucha, su resistencia. Porque a veces no se trata de volver al mismo lugar, se trata de encontrar uno nuevo. Y eso fue lo que intentó, paso a paso. Después de los golpes en Venezuela, se cerraron salidas fáciles. Televisoras escépticas y un veto que no cedía dejaban a Carlos Villagrán prácticamente sin hogar. Pero Kiko tenía una chispa viva, y él no estaba listo para apagarla. Con una maleta en el hombro, se lanzó a recorrer América Latina llevando al personaje, ligeramente rebautizado, a donde el público lo recibiera. De Bolivia a Colombia, de Perú a Ecuador, incluso hasta Argentina. No eran giras glamorosas, era una de gira modesta, en circos y teatros sencillos, con audiencias que variaban de sold out, improvisado a filas de espera en plazas y mercados. Cada función era una promesa, provocar una sonrisa auténtica en alguien que había crecido con él. Los autobuses eran viejos, los hoteles austeros, pero él resistía. Durante años vivió en Palermo Soho, un barrio de Buenos Aires que fue su refugio temporal. No había tranquilidad. Su día a día giraba entre el escenario, el viaje y un teléfono lleno de mensajes de fans que lo llamaban Kiko. El ingreso apenas alcanzaba para cubrir los gastos, pero también lo mantenía en pie. La pregunta se hacía presente: ¿podría seguir así? En 2009 anunció que colgaría los guantes. Tras décadas de esfuerzo, dijo que dejaría de interpretar a Kiko. Pero renunciar implicaba cerrar una puerta que aún lo mantenía vivo, tanto económica como emocionalmente. El personaje, aunque pesado, era su sostén. Y cuando volvía al escenario, ahí estaba de nuevo. Voz chillona, carcajadas infantiles, risas fieles. Pero en el espejo, Villagrán veía no solo al payaso más imitado de la televisión, sino a un hombre que luchaba contra el cansancio y la nostalgia. ¿Por qué seguir?
La respuesta estaba en los abrazos del público. En cada abrazo veía una línea de conexión. Hoy y ayer, la infancia y la memoria. Eran instantes que lo alimentaban, pero también le recordaban el precio. Había abandonado su país, no veía a su familia como antes. Amigos se habían ido, y el recuerdo de México, donde el Chavo seguía triunfando sin él, dolía. Aún así, no se detenía. Cada aplauso, cada rostro iluminado, era una señal. Tal vez Kiko era su salvación, o quizás su prisión. Pero mientras hubiera un escenario disponible, él estaría ahí, poniendo las botas, arreglándose el traje, inflando sus mejillas y proclamando su llegada. El viaje continuaba. De escenario en escenario, de país en país, Carlos seguía buscando la respuesta. Y aunque el futuro parecía incierto, algo era claro: no abandonaría su cruzada. Kiko seguía vivo, y él le llevaba su luz a quienes aún creían. En los años finales de su carrera, cuando el polvo de los reflectores ya no brillaba como antes, Carlos Villagrán se encontró en medio de un huracán inesperado. Un simple video lo puso otra vez en el centro del debate nacional. Una campaña con la Embajada de Estados Unidos, promoviendo la entrada legal al país. El mensaje era claro, incluso noble, pero el efecto fue devastador. Para muchos, esa figura que alguna vez representó la inocencia del niño Kiko, ahora era vista como una marioneta de intereses extranjeros. Las redes sociales estallaron. Lo acusaron de traicionar sus raíces, de vender una imagen que no le pertenecía. Las críticas no solo llovieron, retumbaron. Y lo más duro, no venían de desconocidos, sino de los mismos que habían crecido con él, que lo habían llamado su ídolo. En lugar de calmar las aguas, Carlos arremetió en entrevistas. Volvió a hablar de viejas heridas. Aseguró que Roberto Gómez Bolaños y varios compañeros de elenco le tenían envidia, que nunca le perdonaron el carisma de Kiko. Sus palabras, lejos de generar empatía, levantaron una muralla entre él y la memoria colectiva del programa. Los fans no querían escuchar esas historias. Querían conservar la magia, el patio de la vecindad, las risas infantiles, los regaños de doña Florinda, el escudo del «chusma, chusma». Pero Carlos insistía. Habló de celos, de tensiones, de rivalidades. Señaló con nombre y apellido. Y eso, para muchos, fue imperdonable. Sus críticas a Florinda Mesa, viuda de Bolaños, calaron hondo. Para una generación entera, Florinda representaba a una figura querida, parte del alma del Chavo. Atacarla, incluso con verdades a medias, fue visto como un golpe bajo. En foros y programas los comentarios eran contundentes. Kiko se quedó solo. Carlos arruinó su legado. Es mejor recordarlo, no escucharlo. Así fue como, poco a poco, los medios le cerraron las puertas. Las entrevistas se volvieron escasas. Y cuando llegaban, las preguntas ya no eran sobre arte o carrera, sino sobre rencores. Y él, atrapado en su propia narrativa, no sabía o no podía salir del guión de la queja. Parecía un hombre que después de años recorriendo escenarios pequeños, aún luchaba con fantasmas que nadie más quería ver. A sus casi 80 años, Carlos seguía actuando. Las giras no cesaban. Seguía subiendo a escenarios, pequeños o grandes, vestido de marinero, inflando los cachetes, soltando su eterno «no me simpatizas». Pero los aplausos ya no eran los mismos. Eran palmas teñidas de nostalgia, no de fervor. El público lo miraba como se mira a una fotografía descolorida, con cariño, pero con la certeza de que el tiempo pasó. Y sin embargo, él seguía. En cada show, en cada plaza, había una parte suya que aún creía en la redención, que quizá, en alguna función, en algún abrazo, encontraría algo parecido a la paz. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Era Kiko su gloria o su castigo? El camino de Carlos Villagrán no fue recto, ni siempre justo, pero fue real. Doloroso, sí, brillante también. Y aunque muchos prefieran recordar al personaje antes que al hombre, la verdad es que sin ese hombre, con sus luces y sombras, Kiko nunca habría existido. Carlos Villagrán seguía subiéndose al escenario, una vez más vestido con su eterno traje de marinero, inflando los cachetes y soltando ese «no me simpatizas» que aún arrancaba sonrisas. Pero detrás del maquillaje había algo más que un actor interpretando a un niño. Había un hombre aferrado a su historia, a su legado.
y quizá también a su única salvación. En cada presentación, entre luces gastadas y aplausos tibios, buscaba no solo entretener, sino reconciliarse con su pasado. Porque la verdad es que las críticas ya no eran nuevas. Lo seguían como una sombra. La pregunta era inevitable. ¿Alguna vez podría dejar atrás las polémicas? ¿Habría redención para el hombre detrás del personaje? El tiempo, cruel como es, le daba nuevas batallas. En noviembre de 2023, People en Español lanzaba una noticia que sacudió a sus seguidores. Carlos confirmaba que había retomado el tratamiento contra el cáncer de próstata, una enfermedad detectada años antes que ya lo había llevado al quirófano. Esta vez, el enemigo regresaba. Pero Carlos, con esa mezcla de fragilidad y coraje que solo da la edad, enfrentó la noticia con entereza. Hablaba del cáncer sin dramatismo, pero con verdad. Agradecía a sus seguidores, insistía en la importancia de los chequeos y con cada palabra enviaba un mensaje que iba más allá del espectáculo. La vida es frágil, pero vale cada segundo. A sus casi 80 años, con el cuerpo cansado, aún conservaba una energía sorprendente. Seguía girando, actuando, viajando, resistiendo. El golpe más fuerte, sin embargo, no fue propio. En 2022, uno de sus mayores temores se hizo real. Una de sus hijas fue diagnosticada con cáncer de mama. Fueron meses de incertidumbre, de fe, de noches sin dormir. Carlos, que tanto había dado en escena, ahora solo podía ofrecer presencia, abrazos, compañía, y funcionó. Su hija venció la enfermedad. La alegría fue inmensa. En redes sociales, Carlos expresó su gratitud y orgullo con palabras sinceras, sin máscaras. Ese triunfo familiar lo tocó más que cualquier éxito en televisión. Pero como si la vida tuviera un guión cruel, la tragedia no terminaba ahí. Una condición genética golpeó a su familia con una violencia que ni siquiera él, acostumbrado al drama, pudo enfrentar con entereza. 2 de sus nietas nacieron con malformaciones vertebrales. Una de ellas, tristemente, no sobrevivió. La muerte de su nieta lo quebró de forma silenciosa. Nunca lo gritó. Nunca buscó titulares. Pero quienes lo conocían sabían que ese dolor lo acompañaría para siempre. Como si eso no fuera suficiente, durante una gira en Perú, vivió uno de los momentos más perturbadores de su carrera. En medio de una función, una niña del público subió al escenario. Parecía un instante mágico. Pero todo cambió en segundos. Un tigre, parte del espectáculo, se abalanzó sobre ella. El personal intervino a tiempo, pero la imagen quedó grabada en su mente. No pudo dormir por días. Revivía la escena una y otra vez, preguntándose qué habría pasado si no llegaban a tiempo. Era otro peso sobre una espalda ya cargada. Y entonces, en 2021, Carlos sorprendió a todos con una nueva apuesta: la política. Anunció su candidatura a un cargo público en Querétaro. Quería usar su voz para algo más grande. Tal vez redimirse, tal vez ayudar, tal vez sentirse útil en un país que a ratos parecía haberle dado la espalda. Pero la campaña fue breve, caótica, casi simbólica. No prosperó. La política, como el espectáculo, también puede ser cruel con los soñadores. Hoy, Carlos Villagrán no es solo el actor que interpretó a Kiko. Es un hombre que vivió los extremos, la fama desbordante y el olvido silencioso, la risa de millones y el llanto de pérdidas personales. Su legado no es perfecto, pero es profundamente humano. Y mientras se alista para otro show, en alguna carpa o teatro perdido de Latinoamérica, con el maquillaje a medio poner y el traje colgado cerca, sabe algo que muchos aún no entienden: que Kiko no fue solo un personaje, fue su forma de seguir vivo, porque a veces, cuando todo se ha ido, queda una risa. Y a veces, esa risa basta. Carlos Villagrán, el hombre que hizo reír a generaciones enteras con su entrañable Kiko, siguió caminando, incluso cuando el mundo parecía dejarlo atrás. En 2021, con la ilusión de reconectar con el pueblo, sorprendió a todos al anunciar su candidatura a un cargo político en Querétaro. No buscaba poder, buscaba propósito. Pero la aventura fue breve. La campaña se desinfló casi tan rápido como empezó, sin explicaciones claras. Algunos vieron en ese intento un acto desesperado, otros, la última llamada de un artista que necesitaba sentirse útil. Pero lo cierto es que, al final,
El abandono de esa candidatura solo profundizó la percepción de un ídolo sin rumbo claro en un mundo que había cambiado demasiado rápido. Cada experiencia, cada golpe, lo iba transformando. La muerte de una nieta, por una condición genética devastadora, le rompió el alma. Y aunque el escenario seguía siendo su refugio, ya no era el mismo. El incidente en Perú, una niña atacada por un tigre durante uno de sus shows, lo dejó marcado. Detrás de la risa de Kiko había angustia, responsabilidad y una culpa silenciosa que nunca se disipó. Aún así, no se detuvo. En 2024, ya con 80 años cumplidos, las giras continuaban. Brasil fue uno de sus últimos destinos. Allí, entre ferias y pequeños teatros, adultos que lo habían visto en su infancia lo recibían con cariño, repitiendo sus frases, como si el tiempo no hubiera pasado. Esos momentos eran su gasolina emocional, pero también eran un espejo incómodo. El Kiko que todos amaban vivía en la nostalgia, no en el presente. A la par, comenzaban a circular rumores. Una posible serie biográfica producida en Argentina, tal vez por Netflix, podría contar su historia completa. Desde los días humildes en México hasta los años dorados con Chespirito, los juicios, el veto de Televisa, las giras en el exilio y el regreso intermitente. Carlos lo veía como una oportunidad única, no solo de contar su verdad, sino de reencontrarse con una audiencia que, poco a poco, se había alejado. Sin embargo, también sabía que exponer su vida requería coraje, porque su historia no era solo de éxitos, sino también de errores, soledad y palabras que, en algunos casos, dolieron más que sanaron. Hoy, Villagrán vive entre el pasado y el presente. Kiko, el niño eterno de cachetes inflados, sigue siendo su carta de presentación, pero también su ancla. Hay días en los que el cuerpo le pide descanso, otros en los que el corazón le grita que aún no es tiempo de bajar el telón. La lucha contra el cáncer de próstata, las pérdidas familiares, la fatiga acumulada. Todo eso forma parte del hombre que se sube al escenario como si la función apenas comenzara. Y sin embargo, ahí está, preparando su próximo viaje, empacando el traje, el gorro y la ilusión. Porque mientras haya un niño que se ría, mientras alguien recuerde con cariño aquel grito de «¡Cállate, cállate, cállate, que me desesperas!», Swing Carlos sentirá que todavía tiene algo que ofrecer. ¿Qué queda entonces de este largo recorrido? Queda un legado imperfecto pero profundamente humano. Un personaje amado por millones. Un hombre que, a pesar de los juicios, las distancias y las cicatrices, nunca dejó de buscar su lugar. Quizás no se trate de redención, ni siquiera de reconocimiento. Quizás se trate simplemente de seguir de pie. Porque mientras haya luces, Carlos Villagrán, Kiko, aún tendrá función. Más allá de la cámara y el escenario, el verdadero viaje de Carlos comenzó en las calles de la Ciudad de México. Era un muchacho curioso, caminando descalzo en vecindades donde el ruido del tráfico se mezclaba con las carcajadas infantiles. Aprendió a observar con intensidad los juegos, los parlamentos de la vecindad, la infinidad de historias anónimas que sobreviven en cada callejón. Desde ese anonimato, absorbió la chispa que luego explotaría en la interpretación. Pese a no terminar la primaria, absorbió enseñanzas de vida. Un día, su padre le dijo: «Lo que pierdes en la escuela lo ganas en la calle, pero ojo con no aprender nada importante». Y Carlos aprendió valores: la solidaridad vecinal, el chisme con gracia, el sabor de un tamal compartido. Estas vivencias forjaron su empatía, la misma que luego nutriría su personaje. Antes de pivotar al escenario, su lente cubrió momentos históricos. ¿Sabías que durante los Juegos Olímpicos de 1968, entre la furia deportiva, su cámara también captó escenas de protesta y represión? Aún sin saberlo, estaba documentando un país en transformación. Esas imágenes de alto contraste, gritadas tanto por triunfo como por tragedia, marcaron cómo vería la vida. Un lugar donde la risa y el llanto pueden ocurrir en una misma calle. Fue precisamente esa sensibilidad la que trasladó al personaje de Kiko. Ese alma que reconocía lo cómico y lo trágico en un solo gesto. El día en que aparece en escena para interpretar a Kiko no fue un accidente, fue un salto al vacío. Pero Chespirito, con su perspicacia habitual, vio talento nacido del crisol de la realidad mexicana.
No fue un casting, fue una apuesta. Y esa apuesta maduró gracias al tesón de Carlos. Se entregaba a cada guión con disciplina, repasaba líneas hasta al amanecer, probaba gestos, caricias a la risa. Detrás de la informalidad del personaje había un profesional minucioso. El prestigio vino rápido, y con él la complejidad. Kiko le abría puertas, pero también